Esto es Estudio de la Biblia Día a Día. Bienvenidos a la serie Desde el Principio, día 117. La lectura de hoy se encuentra en Génesis capítulo 37, versículos 12 al 17. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y le dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotam. Entonces José fue tras sus hermanos y los halló en Dotam. Seguimos con la historia de la vida de José. Ya hemos estado viendo la delicada situación que vivía en su propia casa. Hemos visto cómo, entre todas las diferentes circunstancias, resaltaba el odio que le tenían sus hermanos. Vimos que no solo lo aborrecían, sino que también le tenían envidia y no le podían hablar pacíficamente. En medio de este cuadro tan triste para su vida, Dios le estaba mostrando que tenía un plan magnífico para él. No sabemos si José se estaba dando cuenta cabalmente, pero le estaba diciendo que un día iba a cambiar su situación actual. Por lo que se ve en este capítulo, José cuidaba las ovejas con sus hermanos, pero solo cuando estaban cerca de casa. Era tal el apego de Jacob con José que cuando había que llevar el rebaño un poco más lejos, José no iba y se quedaba con su padre. El pasaje de hoy muestra entonces el problema que eso representaba. Cuando estaban cerca y José estaba junto a sus hermanos, podía volver a informar a su padre de cómo estaban las cosas y de la mala fama de sus hermanos. Pero, ¿cómo hacer cuando se iban lejos y José no podía informar sobre la situación? El rebaño se ve que era numeroso, y cuando esto se comía todo el pasto de la zona, había que llevarlo un poco más lejos. En un momento Jacob llama a José y le dice que lo iba a mandar a donde estaban sus hermanos. La respuesta llama la atención como la describe la Biblia: heme aquí. Estas pocas letras expresa estar a disposición del pedido del Padre. No son palabras que expresen: bueno, veremos qué pide y después veré si obedezco o no, sino que determinadamente se aceptará el pedido, sea cual sea. Se recomienda buscar en una concordancia esas dos palabras para entender cómo las usa la Biblia y en qué ocasiones. Jacob le estaba pidiendo que se prepare para partir, pues lo iba a mandar a cierta distancia. El pedido de su padre era que mire cómo estaban sus hermanos y su rebaño y luego traiga la noticia de cómo estaban. Le dijo que vaya hasta Siquem, que allí los encontraría. No era un pedido simple de ninguna manera. No me refiero solo a lo difícil de andar solitario por aquellas tierras. No olvidar el temor de Jacob sobre el peligro de que algunos pobladores de la zona se juntaran y atacaran a la familia por los actos aberrantes de Judá y Simeón y luego el resto, sino por el hecho de tener que ir a ver tan lejos de papá a las personas que más lo odiaban en el mundo y que habían demostrado que podían hacer cualquier cosa. Pero aún así, el heme aquí estaba resuelto. Se iba a obedecer el pedido del padre. José salió de su casa y llegó en algún momento a Siquem. Allí, como cuenta el relato, empezó a buscar a sus hermanos. De pronto, un hombre se acerca a él, pues lo ve dando vueltas por el campo y le preguntó qué buscaba.
José le explica que buscaba a sus hermanos con su rebaño y le ruega si sabía dónde estaban. El hombre le dice que los escuchó decir que se iban a Dotán. Se ve que no tenía el buen hábito de no escuchar las conversaciones de los demás, o que no era un hombre común como cualquier otro, sino un enviado de Dios. ¡Qué buena oportunidad! Dios vio mi temor, dijo José. Ahora puedo volver a casa y decirle a papá que solo habrá que esperar, que yo llegué a donde me envió y ya no estaban. Seguramente estarán bien. Podría haber sido el pensamiento de cualquiera de nosotros para zafar de una situación así, pero no fue la de José. Si bien su padre lo mandó a Siquem, el pedido era informar cómo estaban sus hermanos. Una media obediencia no es obediencia. Como decía una persona muy amada mía, las medias son para los pies. José tenía la convicción de que tenía que traer las noticias para su padre, cueste lo que cueste. Y fue así como continuó hasta Dotán, aún más lejos de su casa, aún más expuesto. Y allí los encontró. Preguntas para el día de hoy. ¿Cómo obedeces a Dios? ¿A medias? Oremos. Querido Padre Dios, gracias porque tienes un plan para mi vida. Ayúdame a siempre obedecerte en forma completa. No quiero servirte a medias. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias por llegar hasta aquí escuchando el audio completo. Te invito a poder leer cada estudio de cada día del libro de Génesis en nuestro sitio web estudiodelaBiblia.com. Allí no solo encontrará cada estudio para leer, sino también el acceso a YouTube y Spotify para poder escuchar el audio de cada estudio, todo totalmente gratuito. Y además ofrecemos un cuadernillo de más de 170 páginas donde usted podrá trabajar un poco más cada día de estudio. Puede consultar para adquirirlo en el canal de WhatsApp Estudio de la Biblia Día a Día. Le pido que pueda apoyar este servicio de estudio orando y compartiéndolos con otros. Muchas gracias y que Dios bendiga su vida grandemente.